Se va a abordar el concepto de reputación científica y cómo enlaza con la noción de identidad digital de un investigador. Para ello vamos a definir qué se entiende por reputación científica, especialmente en el contexto del ecosistema digital para la ciencia, y vamos a presentar los principales indicadores que conforman esa reputación científica de un investigador. Se entiende por reputación científica como el prestigio de un investigador que se obtiene gracias a la calidad e impacto de sus resultados de investigación. Por lo tanto, la reputación de un investigador es difícil y lenta de construir, pero muy fácil de destruir, teniendo este concepto una conexión directa con el de identidad digital como investigadores. La reputación de un investigador se basa en los valores o métricas de un conjunto de indicadores que surgen a partir de una serie de prácticas de investigación. Estos indicadores se van a obtener de los perfiles digitales que un investigador tiene. Algunos de estos perfiles digitales están relacionados con las bases de datos que se toman como referencia internacionalmente para evaluar la investigación. Por ejemplo, en Web of Science, el Journal Citation Reports o Scopus. Mientras que otros tienen el cometido de ayudar a dar visibilidad al trabajo de un investigador y te van a tener una relación más indirecta con los primeros. Las buenas prácticas se van a orientar a mantener un perfil de investigador que sea accesible, visible y transparente. Los indicadores en los que se basa la reputación de un investigador se pueden clasificar en dos grandes grupos. Un conjunto de indicadores que se refieren a la producción global del investigador y otra serie de indicadores que se refieren a las métricas específicas de cada uno de los artículos principales de ese investigador. En el primer grupo se destaca el índice H, que tiene un autor en cada una de las bases de datos de referencia en una fecha determinada. Aquí, aunque el índice H se puede obtener de muchas bases de datos, de varias colecciones, realmente hay tres que ahora mismo tienen una vigencia, una validez internacionalmente reconocida, que es el índice H en Web of Science, el índice H en Scopus y el índice H en Google Scholar. El segundo indicador sería el número de citas totales que tiene un autor en cada una de esas bases de datos de referencia, las mismas tres que se han comentado anteriormente. También se suele solicitar el promedio de citas del autor en cada una de las bases de datos de referencia en un periodo concreto. Normalmente se suele hacer referencia a los 5 últimos años. También se suele pedir cuántos artículos se tienen publicados dentro de una determinada base de datos reconocida, cuántos de esos artículos son de revista y si en ese índice de referencia, en esa base de datos, existe una organización por cuartiles, pues cuántos artículos se tienen en cada uno de los cuartiles, en cada una de esas bases de datos de referencia a una fecha determinada. Desde el punto de vista de los indicadores de un artículo, de las métricas de un artículo, tenemos el factor de impacto en cada una de las bases de datos de referencia en el año de publicación o en el último año de publicación del índice, si el correspondiente a su año de publicación todavía no se ha publicado. El cuartil en cada una de las bases de datos en el año de publicación. De nuevo, si el año de publicación del artículo, en el año de publicación del artículo todavía no se tiene el índice correspondiente, se utilizará el índice del último año publicado. Y también el número de citas de ese artículo en cada una de esas bases de datos de referencia. Siempre es muy importante tener en cuenta el aspecto temporal. Siempre los datos relacionados a un artículo se tienen que hacer con respecto al año de publicación de ese artículo. Siempre y cuando, insisto, en que el índice de referencia esté publicado, si no se utiliza el último,
a la espera de que se publique y se actualicen esos indicadores. Los indicadores principales relacionados con el índice H, el factor de impacto, el número de citas, son bastante conocidos, pero vamos a definir de forma más específica los principales, empezando por el concepto de factor de impacto. El factor de impacto intenta medir la repercusión que ha obtenido una revista en la comunidad científica. Entonces es un indicador cuyas métricas se refieren al continente, no al contenido. Lo que estamos haciendo es que el contenido, los artículos, hereden ese indicador de calidad como algo propio. Está desaconsejado por organismos internacionales como DORA, como COPE, pero en la práctica se sigue utilizando. Era un instrumento que inicialmente se definió para comparar revistas y evaluar la importancia relativa de una revista concreta dentro de un campo de conocimiento. Cuando nosotros tenemos un valor que podemos asignar a estas revistas, las podemos ordenar de forma descendente por el factor de impacto. Si esa lista ordenada la dividimos en partes iguales, pues tenemos sectores. Si utilizamos una división por 4, tendremos los famosos cuartiles. Entonces esa es la forma donde las principales bases de datos de referencia en Web of Science, el Journal Citation Report o en Scopus, dividen y organizan sus listados en cuartiles. Un cuartil es un indicador, por lo tanto, que nos va a dar la importancia relativa de la revista dentro del total de las revistas de esa clasificación, de esa área donde se han clasificado. Las revistas con el factor de impacto más alto se van a encontrar en el primer cuartil. Y así sucesivamente iremos bajando en relación al número o al factor de impacto, en segundo, tercer y cuarto cuartil. De manera que las que están en el cuarto cuartil serán las que tienen un índice de impacto menor dentro de esa categoría que se ha utilizado para clasificar las revistas. Otro indicador que se solicita de manera recurrente en los currículums para evaluar la producción científica de un investigador es el índice H. Es un índice que se basa en el conjunto de los trabajos más citados de un investigador y en el número de citas de cada uno de esos trabajos. También se puede asociar a revistas para evaluar el peso o la calidad relativa de esas revistas. Entonces, cuando un investigador o una revista se dice que tiene un índice H de un determinado valor, X, indica que X de sus artículos han recibido al menos X citas cada uno. Es decir, cuando tenemos que un investigador en una determinada base de datos, por ejemplo Scopus, tiene un índice H de 25, significa que ese autor en Scopus tiene 25 artículos que han recibido al menos 25 citas cada uno. De nuevo insistimos que los 3 lugares de referencia para poder obtener el índice H son Web of Science, Scopus y Google Scholar. Y el valor que vamos a obtener puede ser diferente. Lo normal es que sea diferente de una base de datos a otra porque el conjunto de artículos que se toma como referencia para su cálculo es distinto. El índice H tiene una amplia difusión en la comunidad científica. Esto se debe a 2 ventajas. Es muy sencillo de calcular y combina una medida de cantidad e impacto en un solo indicador, superando lo que son los recuentos brutos de documentos y citas. Que este indicador tenga tanta aceptación o se use tanto no significa que sea perfecto. De hecho, tiene muchísimas limitaciones. Por citar algunas de ellas, pues no es adecuado para comparar investigadores de diferentes áreas científicas.
porque cada área científica tiene unos hábitos de publicación y de citación que difieren de unas a otras. Además, muestra una alta correlación positiva con el número de citas total de citas y de documentos de los investigadores. No va a tener en cuenta la calidad de las revistas de publicación, lo que esté en la base de datos que se utiliza como referencia para calcularlo es lo que se va a utilizar, no la calidad de los artículos ni la calidad de las revistas. Su creciente popularidad tiene el riesgo de pretender reducir a un solo indicador todo lo que es la evaluación de la investigación. Y realmente la evaluación de la investigación es un proceso multidimensional que no se puede caracterizar solamente por un ítem, como es el índice H. Los trabajos muy citados van a contribuir al índice H de un determinado autor, pero el número de veces que son citados no influye sobre su valor. Entonces, si nosotros tenemos un índice H de 15 y tenemos un artículo que tiene 500 citas, pues sencillamente ese artículo va a contribuir al índice H15 exactamente igual que uno que tenga 20 citas, 15 citas. No, de alguna manera no se ve beneficiado, no se refleja que tenemos una serie de artículos dentro de esos 15, 20 más citados que tiene un número pues mucho más sobresaliente de citas. Tampoco refleja la edad de los documentos o la velocidad a la que se acumulan las citas en los diferentes campos. Entonces, sencillamente es un indicador que es global y pone en relación esa cantidad de artículos con la cantidad de citas. De ahí su sencillez de cálculo, su facilidad de obtención en las bases de datos de referencia, pero también hay que ser conscientes de sus limitaciones. Decíamos que la reputación científica es difícil de construir y muy fácil de destruir. Entonces, no solamente hay que hablar de los indicadores principales que nos sirven para construir nuestra reputación científica, sino también de aquellas malas prácticas que nos pueden perjudicar en esta reputación. Entonces, vamos a citar dos casos concretos, que son las autocitas y las revistas predadoras, para entender bien qué significan estas prácticas. Detrás de las autocitas tenemos que distinguir que hay dos significados y que esto nos provoca a veces confusión. Cuando escuchamos que una determinada revista ha salido de una base de datos de referencia, por ejemplo, del Journal Citation Reports, por autocitas. Entonces parece que la autocita que es algo pernicioso y malo y por lo tanto se castiga de esta manera. Entonces, por eso hay que saber que hay que diferenciar lo que es la autocita para un autor y para una revista. Una autocita para un autor es que el autor o los coautores citan a sus propios trabajos previos en sus artículos. Como las citas son un indicador para la evaluación de trabajos científicos, pues cualquier acto de citar tiene consecuencias. Entonces, alguien puede abusar o introducir autocitas de forma desmesurada para incrementar sus indicadores. Entonces, la autocita no es en sí mismo algo malo, sino que se tiene que utilizar de forma ética con respecto a si es pertinente o no citar un trabajo de los propios autores. Esto no se va a perseguir desde el punto de vista de que una revista salga o no salga de una base de datos de referencia, porque la autocita para una revista, que cuando lo entendemos de esa manera está mal aplicado. De hecho, es un concepto que se introduce en el mundo de las revistas de forma no adecuada, porque citar es un acto humano. Entonces, ¿cuál es el concepto de autocita para una revista? Pues cuando las citas de un artículo publicado en una revista hacen referencia a artículos publicados en la misma revista. Entonces, la autocitación no se va a excluir para calcular el impacto, porque, salvo excepciones, es irrelevante para determinar la posición
que ocupe la revista en los diferentes rankings. Además, puede ser que tengamos revistas que son muy especializadas y tienen muy poca probabilidad de atraer citas externas. Entonces ahí se entiende que esa autocita no es una mala praxis, sino que es totalmente pertinente. Entonces, siempre hay que tener cuidado a la hora de abusar de incluir citas en un artículo de la misma revista donde se quiere publicar ese artículo. Siempre con el mismo criterio que se decía antes en la autocita del autor. Es decir, se debe utilizar aquellas citas que son pertinentes. No se tiene que forzar de ninguna manera el utilizar citas que no son adecuadas ni para beneficiar a la revista, al continente, ni para beneficiar a los autores de los artículos. Eso sí que sería común entre los dos conceptos de autocita. Otro peligro contra la reputación de los investigadores viene precisamente del auge del acceso abierto y de la necesidad que tienen estos por publicar. Entonces han surgido una serie de editoriales, revistas, que llevan al límite el proceso de editorial y de publicación, de forma que prácticamente han convertido el proceso de revisión en algo inexistente y lo que hacen es plantear un proceso de publicar mediante pago. El término de revista predadora es un subconjunto de estas prácticas porque hace referencia a revistas científicas, aunque también hay editoriales para que organizan congresos o que publican libros con el mismo procedimiento, de la misma manera, buscando atraer a investigadores hacia una publicación fácil y mediante pago. El término de revista predadora lo acuñó Jeffrey Bell en 2010 y hasta 2016 mantenía una lista de más de 1000 revistas que se clasificaban como predadoras en su blog, que se llamaba Scholarly Open Access. Pero dejó de estar disponible por problemas legales con algunos grupos editoriales que se veían afectados. Se ha vuelto a dejar accesible una copia de fecha de 15 de enero de 2017 y que se ha ido actualizando con editores y con revistas en la dirección que aparece en la transparencia. En este caso sin decir quién la estaba actualizando para evitar ese tipo de conflictos con los grupos editoriales. ¿Qué es lo que sucede? Que a veces por desconocimientos, incluso a veces por que utilizan técnicas de cultivar el ego de los investigadores, porque te mandan recibes un correo electrónico en el que dicen que han leído tu artículo, que sería muy interesante si ese artículo se extiende o se publica en la revista a cambio de una tasa de publicación, la que sea. Que al final, que en lugar de tener ese artículo que lo puedes hacer con tu mejor intención, al final en tu currículum aparece como publicado en una de estas revistas que tiene mala fama o que es sospechosa de entrar en la categoría de revista predadora, y en lugar de aportar, pues lo que hace es todo lo contrario, parece que va en contra de lo que es tu currículum y tu reputación como investigador.